Ay, mija, si supieras que a mis 12 años mi propia abuela me vendió al diablo disfrazado de santa. No, no exagero. Fue peor que una novela de Televisa, con gritos en la noche y secretos que me helaban la sangre. Mira, yo soy María López, una mujer de 65 años ya, sentada aquí en mi casita humilde en la Ciudad de México, con el cafecito humeando y los nietos correteando por el patio. Vivo tranquila ahora, rodeada de fotos viejas y recuerdos que a veces me hacen sonreír, pero otros me aprietan el pecho como si un fantasma me estuviera abrazando. Cargo con unas espinas clavadas en el alma que no se van, por más que rece o que intente olvidar. Pero hoy te lo voy a contar todo, como si estuviéramos platicando en la cocina, tú con tu taza en la mano y yo desahogándome por fin. Todo empezó en un pueblito chiquito de Jalisco, allá por los años 60, donde el sol quema la tierra como si estuviera enojado con el mundo. Mi infancia, al principio, fue como un sueño dulce, ¿sabes? Jugaba con mis primitos en el río, recogiendo mangos maduros que caían solos de los árboles, y mi mamá me cantaba nanas por las noches mientras me peinaba el cabello largo y negro. Ella era una chiquilla todavía, apenas 13 años cuando me tuvo, pero me quería con un amor que llenaba toda la casita de adobe. Mi mariquita, mi tesorito, me decía siempre, con esa voz suave como miel. Vivíamos pobres pero felices, con el gallo cantando al amanecer y el olor a tortillas recién hechas. Papá no estaba, porque era un cacique local, un hombre rudo y poderoso que la obligó a casarse a la fuerza, y cuando nací, huyó como cobarde a Estados Unidos, dejando solo rumores de que se hizo rico con contrabando. Nadie lo volvió a ver, y mejor así, porque mi mamá decía que era un demonio con sonrisa de ángel. Pero ¡ay, Dios mío! La vida nos dio un golpe que nos rompió en pedazos. Mi mamá murió en el parto, sangrando como río desbordado en esa cama improvisada, con la partera gritando rezos al cielo. Yo tenía apenas unos días de nacida, y el mundo se me vino encima. Quien me crió fue mi abuela, doña Rosa, una mujer flaca como palo de escoba, con el rostro arrugado por el sol y los ojos siempre llenos de fuego religioso. Ella era viuda desde joven, lavaba ropa en el río para las familias ricas del pueblo, y sus manos eran ásperas como lija de tanto frotar. «El Señor nos prueba, María», me repetía mientras me obligaba a arrodillarme frente al altar casero, lleno de veladoras y santitos de yeso. San Judas Tadeo, con su llama eterna, la Virgen de Guadalupe mirándonos con pena, y un crucifijo grande que parecía juzgar cada paso mío. Al principio pensé que era normal esa vida de rezos interminables. Me levantaba al alba para ayudar en la casa, barriendo el piso de tierra, moliendo maíz para las tortillas, y por las tardes abuela me llevaba a la iglesia del pueblo, donde el padre nos sermoneaba sobre el pecado y el infierno. Pero pronto vi que su fe era como una cárcel. Si me reía fuerte jugando con las vecinitas, me jalaba de la oreja. «Calla, niña pecadora, el diablo entra por la boca abierta». Y si no rezaba el rosario completo, me pegaba con el mismo rosario, las cuentas dejando marcas rojas en mis piernas. «El diablo te lleva si no obedeces», Dan gritaba, y yo lloraba en silencio, preguntándome qué había hecho para merecer eso. Un día, cuando tenía como 10 años, descubrí un secreto que me dejó helada. Estaba revolviendo en el baúl viejo de abuela, buscando una muñeca de trapo que había perdido, y encontré una foto amarillenta de un bebé envuelto en mantas con una cruz dibujada al reverso. «¿Quién es este, abuelita?», le pregunté inocente, y ella me la arrancó de las manos como si quemara. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de rabia. «Era tu tío, mija, pero el Señor se lo llevó pronto. Lo perdí en un convento lejano
por culpa de mis pecados juveniles. No dijo más, pero desde ese día su obsesión con la religión se volvió loca. Rezaba hasta el amanecer, ayunaba los viernes hasta desfallecer y me vigilaba como halcón, asegurándose de que no me acercara a ningún chamaco del pueblo. Las mujeres como nosotras atraemos el mal, María. Solo en la casa de Dios estás segura. Los años pasaban y yo crecía como flor silvestre, con el cabello hasta la cintura y los ojos curiosos que abuela odiaba. A los 15 empecé a notar cómo los muchachos me miraban en la plaza y sentí por primera vez ese cosquilleo en el estómago como mariposas volando. Pero abuela lo olió como perro de caza. Ni se te ocurra, María, los hombres son tentación del demonio. Mira lo que le pasó a tu madre, muerta por un error así. Me encerraba en la casa, me hacía vestir con faldas largas y blusas abotonadas hasta el cuello, y cada noche me obligaba a confesar pecados imaginarios. Dime, ¿has pensado en algún chico? Confiesa o el infierno te espera. Y entonces llegó el día que cambió todo, mija. Cumplí 16 años un martes lluvioso con el cielo gris como mi futuro. Abuela me despertó antes del amanecer, con una maleta vieja en la mano. Levántate, María. Hoy te vas al monasterio de Santa Cruz en Guadalajara. Ahí servirás al Señor y estarás a salvo de este mundo podrido. ¿Qué? Yo me quedé muda, el corazón latiéndome como tambor en carnaval. ¿Pero por qué, abuelita? Yo quiero quedarme aquí, casarme algún día, tener hijos. Ella me miró con esos ojos duros como piedra. No preguntes, hija, es por tu bien. En el convento tendrás comida, techo y pureza. Tu madre pecó y mira cómo acabó. No dejaré que te pase lo mismo. Intenté suplicar, llorar, pero fue inútil. Me arrastró hasta la estación de camiones con solo una muda de ropa y una Biblia raída. Obedece o el diablo te reclamará. Fue lo último que dijo antes de que el camión partiera. El viaje duró horas, con el camino lleno de baches que me sacudían el alma. Guadalajara me recibió con sus calles empedradas y el bullicio de la ciudad grande, pero yo no veía nada, solo lágrimas empañando la ventana. El monasterio estaba en las afueras, una construcción enorme de piedra gris, con torres altas que parecían dedos acusadores apuntando al cielo. El portón de hierro chirrió al abrirse, como en esas películas de terror que veía a escondidas en la tele del vecino. Dentro, el aire olía a incienso rancio y a humedad, y las monjas me recibieron con miradas frías como hielo. Bienvenida, hermana María. Aquí morirás para el mundo y nacerás para Dios, dijo la Madre Superiora Isabel, una mujer alta y seca, con el hábito negro colgando como sombra de muerte. Me quitaron mi ropa civil y me dieron un hábito áspero que picaba la piel. Mi celda era un cuartito minúsculo, con una cama dura, un crucifijo en la pared y una ventana enrejada que daba a un patio vacío. Esa primera noche no pude dormir. El silencio era pesado, roto solo por el eco de pasos lejanos. ¿Qué voy a hacer aquí?, me preguntaba, acurrucada bajo la manta delgada, sintiendo el frío calarme los huesos. Y entonces, mija, lo oí. Un grito ahogado, como de alguien sufriendo en la oscuridad, viniendo de algún lugar profundo del monasterio. Me incorporé de golpe, el corazón en la garganta, preguntándome si era un sueño o el inicio de mi pesadilla. ¿Tú qué harías si te encierran en un lugar donde los llantos de bebés suenan como fantasmas? ¿Has sentido ese miedo que te aprieta el pecho como si el aire se negara a entrar? Ay, no manches, es horrible solo recordarlo. Si estás escuchando desde tu cama en la noche, comenta abajo de dónde eres, de CDMX, Guadalajara o el norte. Suscríbete para más historias que te pondrán la piel chinita. Y no te vayas, que lo peor viene ahora.
Ese grito me dejó temblando, y supe que algo oscuro se escondía entre esas paredes santas. Pero déjame contarte cómo empezó a revelarse el horror. Al día siguiente me asignaron tareas en la lavandería, un cuarto húmedo y sofocante, donde pilas de ropa sucia se amontonaban como montañas. Las monjas mayores nos vigilaban, y cualquier queja era castigada con horas extras de rezo. «Trabaja en silencio, hermana, o el Señor te juzgará», me decía hermana Carmen, una mujer regordeta con aliento a ajo. Frotaba sábanas manchadas, y a veces veía manchas rojas que parecían sangre fresca. «¿De dónde vienen estas?», pregunté una vez, inocente, y me respondieron con un chasquido. «No es de tu incumbencia, lava y calla». Conocí a Lupita en esa lavandería, una chava de 17 años, con ojos tristes y barriga apenas notoria bajo el hábito. «Me mandaron aquí porque quedé embarazada del patrón de la hacienda», me susurró un día mientras estrujábamos camisas. Mis papás no quisieron el escándalo, y abuela dijo que el convento me salvaría. Lupita lloraba por las noches, y yo la consolaba en secreto. «Tranquila, mija, Dios nos cuida». Pero pronto vi que Dios parecía ausente en ese lugar. Las novicias, como nosotras, éramos las más vulnerables, obligadas a trabajos pesados, mientras las superiores comían mejor y descansaban. Una tarde, mientras colgaba ropa en el patio, vi llegar un carro negro lujoso, de esos que usan los políticos. Bajó un hombre gordo con traje, hablando bajito con la madre Isabel. «La próxima entrega está lista», oí que decía, y ella asintió con una sonrisa fría. Me escondí detrás de un arbusto, el corazón latiendo fuerte. ¿Qué entrega? Esa noche, otro grito, más claro, como de una mujer en dolor. Me asomé por la ventana y vi sombras moviéndose hacia el ala prohibida del monasterio, donde decían que guardaban reliquias sagradas. Los días se volvieron una rutina de miedo, disfrazado de devoción. Rezábamos 6 veces al día, arrodilladas hasta que las rodillas sangraban y cualquier sonrisa era pecado. «La alegría es vanidad, hermana María», me regañaba la madre Isabel, sus ojos pequeños perforándome. Empecé a notar más cosas raras. Niñas indígenas llegando de noche, con caras asustadas y barrigas hinchadas, escoltadas por monjas silenciosas. «Son almas perdidas que venimos a redimir», explicaban, pero yo veía el terror en sus ojos. Una vez ayudé en la enfermería por accidente. Hermana Piedad, una monja gorda y sudorosa, me mandó traer agua, y entré en una sala donde una chiquilla de 14 años gemía en una cama. «Ayúdame, por favor», me suplicó agarrándome la mano. «Me duele mucho y no sé qué pasará con mi bebé». La monja la calló. «Cállate, pecadora, esto es castigo divino». Salí de ahí temblando, sintiendo náuseas. ¿Por qué trataban así a las pobres? Abuela me escribía cartas: «Sé obediente, María», o «Deshonras a la familia». Pero yo ya dudaba. Encontré un secreto más. En el sótano, prohibido para novicias, oí llantos de bebés reales, no fantasmas. «No bajes ahí, Esweisian», me advirtió Lupita. «Allí guardan los pecados». Mi curiosidad crecía como fuego, y entonces, una madrugada, no aguanté más. Me escabullí por los pasillos oscuros con una vela robada temblando en mi mano. El sótano olía a humedad y algo podrido. Bajé las escaleras crujientes y lo que vi me dejó sin aliento. Cajas con documentos, dinero apilado y fotos de bebés con precios escritos como en un mercado. «No manches», murmuré, el miedo mezclándose con rabia. Alguien me vio. Una sombra en la puerta y corrí de vuelta, tropezando en la oscuridad, el corazón a punto de estallar. Subí las escaleras a trompicones, con las piernas flojas como gelatina y el aliento entrecortado, sintiendo que cada paso era un milagro para no caer redonda. La vela
se me apagó en la carrera, dejando solo la oscuridad como cómplice, y me metí en la celda jadeando, cerrando la puerta con un clic que sonó como trueno en el silencio. Me tiré en la cama, cubriéndome con la manta raída, y traté de calmar el torbellino en mi cabeza. Esas fotos de bebés con precios garabateados, como si fueran frutas en el tianguis, me quemaban la mente. ¿Quién hace eso en nombre de Dios? Me preguntaba una y otra vez, mientras el sudor me pegaba el hábito al cuerpo. No podía ser real, pero lo era. Y ahora esa sombra en la puerta me había visto. ¿Quién era? ¿La madre Isabel? ¿Hermana Carmen? El pánico me apretaba como una mano invisible y pasé el resto de la noche en vela, rezando no por devoción, sino por puro terror a que me descubrieran. Al amanecer, el toque del campanario me sacó de ese limbo y bajé al refectorio con las ojeras hasta el piso, fingiendo normalidad. El desayuno era lo de siempre: café aguado, pan duro como piedra y un trozo de queso rancio que sabía a nada. Las novicias nos sentábamos en bancos largos, comiendo en silencio bajo la mirada de águila de las superiores. Lupita me miró de reojo, notando mi cara de fantasma. «Oye, ¿qué te pasa? Pareces que viste al chamuco», me susurró mientras mojaba el pan. No pude contarle todo, no ahí, con oídos por todos lados. Solo le dije: «Tuve un mal sueño nomás». Pero en mi interior el secreto bullía como olla a presión, y juré que tenía que averiguar más, aunque me costara el pellejo. La rutina en el monasterio era como una cadena que te ataba el alma, día tras día. Nos levantaban a las 4:30, con ese campanazo que retumbaba en los huesos, y lo primero era la oración matutina en la capilla fría, arrodilladas en el piso de piedra, hasta que las rodillas dolían como fuego. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, recitábamos mecánicamente, pero yo ya no sentía esa paz que abuela prometía. Después nos repartían las tareas, unas a la cocina, otras al huerto, y yo seguía en la lavandería, donde el vapor caliente te ahogaba y el jabón casero te irritaba la piel hasta dejarla en carne viva. Frotábamos hábitos, sábanas y hasta pañales diminutos que aparecían de quién sabe dónde. «Más fuerte, hermana María, o el pecado no sale», me gritaba hermana Piedad, esa mujer rechoncha, con manos como tenazas, que siempre olía a sudor y a hierbas amargas. Ahí, en medio del vapor y el ruido de agua chapoteando, empecé a conectar las piezas. Esas manchas rojas que había visto antes no eran casualidad, eran de partos, de sangre fresca, que no se iba con facilidad. Y las novicias como Lupita no eran las únicas. Vi a más chavas llegando, sobre todo de noche, traídas en camionetas polvorientas desde pueblos lejanos. Eran indígenas la mayoría, con trenzas largas y faldas coloridas que les quitaban al instante para vestirlas de gris. Una de ellas, una tal Juana, de unos 15 años, se me acercó un día mientras tendíamos ropa al sol. Tenía la cara hinchada de llorar y la barriga redonda como melón. «Hermana, ¿aquí me van a ayudar de verdad?», me preguntó con voz temblorosa en un español mezclado con náhuatl. «Mis papás me trajeron porque el capataz de la milpa me dejó así y dicen que es vergüenza». Le apreté la mano. «Claro que sí, mija, confía». Pero en mis adentros dudaba, recordando esas fotos en el sótano. La Madre Superiora Isabel era el centro de todo ese misterio. Alta como torre, con la piel pálida y venas azules marcadas en las manos, caminaba por los pasillos como dueña absoluta, su hábito negro susurrando contra el piso. Sus ojos eran 2 carbones encendidos, siempre escrutando, y cuando hablaba, su voz era baja, pero cortante como navaja. La obediencia es el camino al cielo, hermanas. Cuestionar es el atajo al infierno.
predicaba en las reuniones vespertinas. Pero yo la había visto recibiendo a esos hombres de traje, diputados o algo así, que llegaban en autos elegantes y salían con paquetes envueltos. Un día la oí discutiendo con uno en el patio. El precio subió, madre. Con la frontera tan vigilada, el riesgo es mayor. Ella respondió fría. Páguelo o busque otro proveedor. ¿Proveedor de qué? Mi estómago se revolvió al pensar en los bebés. Y luego estaba el padre Carlos, el confesor que venía cada semana. Un hombre de unos 50, con barriga prominente y sonrisa aceitosa que no llegaba a los ojos. Nos confesaba en un cuartito oscuro, detrás de la capilla, y siempre elegía a las novicias jóvenes primero. Ven, hija, cuéntame tus pecados, me dijo la primera vez, su mano rozando mi rodilla bajo la rejilla. Me aparté instintiva. Padre, solo he rezado mal. Pero sentí su aliento caliente y salí de ahí con náuseas. Lupita me contó peor. A mí me tocó la pierna, diciendo que era para absolver el pecado original. No manches, María es un puerco con sotana. Empecé a evitarlo, fingiendo enfermedades, pero él insistía. Hermana María, tu alma necesita limpieza. Las señales de abuso se acumulaban como nubes de tormenta. En la enfermería, donde me mandaron a ayudar después de una falta menor, hablar en voz alta, vi lo peor. Hermana Piedad atendía a las embarazadas en un ala apartada, con puertas siempre cerradas. Una noche me tocó llevar toallas y entré en un parto. La chica, una tal Rosa de 14, gritaba como animal herido. ¡Mi bebé! ¡No me lo quiten! El bebé salió llorando fuerte, rosadito y perfecto. Pero hermana Piedad lo envolvió rápido y se lo llevó. Nació muerto, pobre pecadora. Dios decidió, le dijo a la madre, que sollozaba desconsolada. Pero yo lo oí llorar en el pasillo y vi al padre Carlos entregándolo a un hombre de traje, que le dio un sobre grueso. Buen negocio, padre, murmuró el tipo. Salí de ahí vomitando en el patio, las rodillas flojas. Desarrollé una amistad secreta con Lupita, que se convirtió en mi confidente. Compartíamos celda y por las noches, bajo la manta, platicábamos en susurros. María, este lugar no es santo, es un mercado de almas, me dijo una vez tocándose la barriga. Siento patadas, pero tengo miedo de que me lo roben. Le conté lo del sótano a medias. Vi papeles raros, con nombres y dinero. Ella palideció. ¡Ay, Dios! ¿Crees que venden a los niños? Juntas empezamos a espiar. Nos turnábamos para vigilar las llegadas nocturnas, contando cuántas chicas entraban y cuántas salían sin bebé. 10 este mes y solo 2 volvieron a sus pueblos, calculé un día. Lupita añadió, y los coches de lujo vienen más seguido. Deben llevarlos a Gringolandia, cruzando la frontera como mercancía. El abuso no era solo físico, nos rompían el espíritu. Castigos por nada, ayunos que te dejaban débil, flagelaciones con correas en la espalda por pensamientos impuros. Una vez me pillaron mirando a un jardinero joven y me obligaron a rezar de rodillas toda la noche. ¡Purifícate, tentadora!, gritó la madre Isabel, azotándome hasta que sangré. Lloré en silencio, odiando ese lugar que abuela llamaba salvación. Pero el odio me daba fuerza. Ya no era la niña ingenua. Empecé a planear. ¿Y si robamos una llave y volvemos al sótano?, le propuse a Lupita. Ella dudó. Es riesgoso, pero por mi bebé lo hago. Una tarde, mientras lavábamos, hermana Carmen se acercó, su cara redonda arrugada en una sonrisa falsa. Hermanas, ¿todo bien? No anden cuchicheando, que el diablo oye. Era la chismosa del convento, siempre pegada al padre Carlos, y rumoraban que eran amantes. Sí, hermana, solo rezamos, mentí, pero sentí su mirada clavada en mi espalda. Esa noche oí pasos fuera de la celda, y al asomarme
Vi su sombra alejándose. «Nos vigilan», le dije a Lupita. El miedo crecía, pero también la determinación. Descubrí más horror en el huerto, cavando tierra para plantar maíz. Encontré un huesito pequeño, como de dedo infantil, enterrado superficial. Lo escondí en mi bolsillo, temblando. «¿Qué es esto?», le mostré a Lupita. «Dios mío, ¿un bebé?». Corrimos el rumor entre las novicias confiables y una tal Teresa de Oaxaca, nos contó: «En mi pueblo dicen que este monasterio es maldito. Desaparecen niños y las madres enloquecen». Todo encajaba. Los llantos nocturnos, los partos fallidos, los visitantes ricos. Lupita entró en labor una madrugada tormentosa. Me despertaron sus gemidos. «María, duele tanto». La llevé a la enfermería, donde hermana Piedad ya esperaba con tijeras y trapos. «Fuera, esto no es para ti», me ordenó, pero me quedé escondida en la puerta. El bebé nació gritando, un varoncito fuerte, pero Piedad lo silenció con algo. «¿Droga?», y lo metió en una canasta. «Muerto al nacer», le mintió a Lupita, que aullaba de dolor. Vi al hombre de traje llevándoselo y corrí a consolar a mi amiga. «Lo vi vivo, mija. Lo vendieron». Ella sollozó. «Mi hijo. ¿A quién se lo dieron?». Juramos venganza esa noche, planeando cómo exponerlo todo. Pero el peligro acechaba. La madre Isabel me llamó a su oficina al día siguiente, su escritorio lleno de cruces y velas. «Hermana María, he oído que andas curiosa. La curiosidad mató al gato, ¿sabes?». Su voz era veneno dulce. Negué todo. «Solo sirvo al Señor, madre». Pero salí de ahí con el alma en un hilo, sabiendo que el cerco se cerraba. Esa noche, en la celda, Lupita me abrazó. «Tenemos que actuar ya, o nos matan». El viento aullaba fuera, y sentí un escalofrío profético, como si el destino nos empujara al abismo. El aullido del viento se colaba por las rendijas de la ventana como un lamento lejano, y ese escalofrío me recorrió la espina dorsal, erizándome los vellos de los brazos, mientras me acurrucaba más cerca de Lupita en la penumbra de la celda. No era solo el frío de la tormenta, era una premonición que me susurraba al oído que el momento de actuar había llegado, como si las sombras del monasterio nos empujaran a un precipicio invisible. «Tenemos que encontrar ayuda fuera de estas paredes», le dije en un hilo de voz, mi mente girando como rueda desbocada. Lupita asintió, sus ojos brillando con una mezcla de temor y furia materna. «¿Pero cómo? Nos vigilan como a presas». Ahí fue cuando recordé al jardinero que había visto antes. Un tipo joven, con cara de bueno, que entraba y salía del convento con herramientas. Él podría pasar un mensaje, propuse, y así empezó nuestro plan loco, tejiendo una red de susurros y riesgos que nos pondría en el ojo del huracán. Al día siguiente, fingí una torcedura en el tobillo para quedarme en el huerto, donde él trabajaba podando rosales espinosos. Se llamaba Juan, un chamaco de unos 22 años, con manos callosas y una sonrisa tímida que contrastaba con sus ojos alertas como de alguien que había visto demasiado en poco tiempo. «Hermana, ¿necesita ayuda?», me preguntó al verme cojeando cerca de la cerca. Lo miré directo, ignorando el pulso acelerado. «Sí, pero no con el pie. Necesito que lleves una nota a la ciudad, a un periódico». Él frunció el ceño, mirando alrededor nervioso. «¿Una nota? ¿De qué se trata?». Le conté lo justo, sin detalles que lo espantaran. «Hay injusticias aquí, con las chavas embarazadas. Por favor, es vida o muerte». Juan dudó, pero algo en su mirada cambió, como si mi desesperación tocara una cuerda en él. «Está bien, hermana. Mi hermano trabaja en un diario local. Le paso el mensaje». Le di un papelito arrugado con unas líneas garabateadas. «Ayuda. Venden bebés en Santa Cruz. Contacta anónimo». Lo escondió en su bota y se fue silbando, como si nada.
Esa espera fue un infierno lento. Los días se arrastraban, con la madre Isabel rondando más cerca, su presencia como una nube negra que oscurecía todo. Me asignó tareas en la capilla, puliendo los bancos de madera hasta que los dedos me sangraban, y siempre con preguntas veladas: «Hermana María, ¿has soñado con tentaciones Latelli?». Su tono era miel envenenada, y yo respondía con sonrisas falsas: «Solo sueño con servir, madre». Pero por dentro hervía. Lupita empeoraba, su barriga crecía y los dolores la doblaban por las noches. «No aguanto, María, si me quitan a mi chamaco». La calmaba con promesas: «Juan nos ayudará. Aguanta, mija». Y un atardecer, cuando el sol pintaba el patio de naranja, Juan volvió. Me acercó un paquete disfrazado de fertilizante. Su nota llegó. «Mi hermano es reportero. Dice que investigará, pero necesita pruebas». Dentro había un lápiz y papel y un mensaje: «Soy Juan el periodista, no el jardinero. Infiltré para confirmar rumores. Reúnete conmigo mañana al alba, detrás del muro este». «¡No manches!». El jardinero era un infiltrado, un reportero valiente de Guadalajara que olía corrupción en la iglesia. Mi corazón dio un vuelco, no solo por la esperanza, sino por un cosquilleo nuevo, como chispas en el estómago al pensar en sus ojos. Al alba me escabullí, el hábito recogido para no tropezar, y lo encontré esperándome en las sombras del muro, con una mochila al hombro. «María, cuéntame todo», dijo. Su voz baja pero firme, como ancla en tormenta. Le solté la bomba: los documentos del sótano, los partos falsos, los hombres de traje cruzando bebés a la frontera para narcos o gringos ricos. Él tomaba notas furioso. «Esto es más grande de lo que pensaba. Involucra a políticos, hasta un diputado que lava dinero con adopciones». Mientras hablaba, noté su mandíbula tensa, sus manos fuertes aferrando el lápiz. «¿Por qué lo haces?», le pregunté. Bajó la vista. «Mi hermana desapareció en un lugar como este. Creo que vendieron a su hijo. Por eso me infiltré». Nos miramos y por un instante el mundo se detuvo. Sentí una calidez prohibida, como si sus ojos me vieran no como novicia, sino como mujer. Desde entonces nos veíamos a escondidas en rincones olvidados del huerto o tras la capilla. Juan traía comida extra, chocolate que derretía en la boca y me hacía olvidar el pan duro. «Come, necesitas fuerza», decía, y sus dedos rozaban los míos accidentalmente, enviando electricidad por mi piel. Era un romance callado, hecho de miradas y susurros, pero crecía como enredadera salvaje. «María, cuando salgamos de esto, te llevo lejos», me prometió una vez. Su aliento cálido cerca de mi oreja. Yo sonrojaba. «Primero salvemos a las demás». Juntos planeamos la venganza, una carta anónima al fiscal, detallando nombres, fechas y el lazo con el cártel. «La escribes tú con letra temblorosa como de monja vieja», sugirió. Lupita ayudó, agregando detalles de su propio horror. Pero el plan se complicó cuando hermana Carmen nos delató. La pillé espiando una de nuestras reuniones, su silueta rechoncha ocultándose tras un arbusto. «¡Traicionera!», le grité en mi mente, pero actué normal. Esa noche, el padre Carlos irrumpió en nuestra celda con la madre Isabel. «Pecadoras», sé de sus murmuraciones. Nos separaron. A Lupita la mandaron a aislamiento y a mí me ataron a una silla en la oficina, interrogándome. «Confiesa o sufrirás el fuego eterno», amenazó Isabel, su cara como máscara de cera derretida. El padre Carlos se acercó demasiado, su mano en mi hombro. «Puedo absolverte, si cooperas». Lo empujé. «Aléjese, cerdo». Me golpearon, un cachetazo que me dejó la mejilla ardiendo, pero no hablé. Juan me rescató al día siguiente, disfrazado de proveedor, distrayendo a las guardias con una entrega falsa.
Corre, María. El fiscal recibió la carta. La policía viene. Pero antes, irrumpimos en la enfermería durante un parto. Era Juana, la indígena, gritando en su lengua materna mientras Piedad preparaba la canasta. ¡No lo toquen!, bramé, empujando a la monja. El bebé salió vivo, llorando como sirena. Pero Piedad sacó un cuchillo. ¡Fuera, intrusa! Juan entró entonces forcejeando con ella. Esto acaba aquí. En la pelea volcaron mesas, frascos rompiéndose en el piso y yo agarré al bebé, protegiéndolo en mis brazos. Es tuyo, Juana, le dije, mientras ella sollozaba de alivio. El clímax estalló como pólvora. Sirenas a lo lejos, luces azules parpadeando en la noche. La policía irrumpió, rifles en mano, arrestando a Isabel que chillaba. Esto es sacrilegio. Encontraron el sótano. Pilas de dinero, listas con nombres de bebés vendidos a familias en Tijuana, conexiones con narcos que usaban los niños para blanquear fortunas. Más de 100 casos, gritó un oficial, exhumando el cementerio escondido. Fosas con cuerpecitos envueltos en trapos, algunos con huellas de negligencia. Isabel confesó bajo presión. Era por el bien mayor, financiando la iglesia. El obispo estaba implicado, recibiendo tajadas. Juan y yo huimos en el caos, con Lupita y su bebé rescatado. «Corre, amor», me urgió él, tomándome la mano mientras saltábamos la cerca. La adrenalina nos impulsaba, pero un twist me golpeó. En los documentos robados vi el nombre de mi madre, vendida años atrás por abuela, al mismo esquema. Mi familia también, sollocé, el mundo girando. Juan me abrazó. Lo averiguaremos juntos. Corrimos hacia la ciudad, el alba tiñendo el cielo de rosa, dejando atrás el monasterio en llamas de justicia. El alba nos envolvió como un manto cálido, mientras corríamos por las calles empedradas de Guadalajara, el aliento entrecortado y las manos entrelazadas, con Lupita jadeando atrás, cargando a su pequeño envuelto en una manta improvisada. El humo del monasterio se elevaba a lo lejos como una señal de victoria amarga, y yo sentía una euforia mezclada con agotamiento, como si mi cuerpo hubiera expulsado años de veneno acumulado. Juan me apretaba la mano con fuerza, su paso firme guiándonos hacia una casita segura en las afueras, donde su hermano el reportero nos esperaba con puertas abiertas y un teléfono listo para llamar a más aliados. «Lo logramos, María», murmuró él, deteniéndose un segundo para besarme la frente. Un gesto que sellaba nuestra promesa silenciosa en medio del caos. Llegamos exhaustos y ahí, en esa cocina humilde con olor a café fresco, colapsamos en sillas desvencijadas, mientras el mundo exterior bullía con sirenas y flashes de cámaras. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios y revelaciones que sacudieron no solo el monasterio, sino toda la región. La policía excavó el patio trasero, desenterrando fosas improvisadas, donde yacían restos diminutos, envueltos en harapos sucios, como reliquias olvidadas de un culto perverso. 50 cuerpos, al menos, anunció un forense con voz grave, mientras yo observaba desde lejos las náuseas subiéndome por la garganta al imaginar esas vidas truncadas por codicia, disfrazada de piedad. Testifiqué en una sala fría del juzgado, con el juez mirándome con ojos cansados. «Díganos lo que vio, señorita López». Relaté cada detalle con voz firme, aunque las manos me temblaban bajo la mesa, los sobres de dinero cambiando de manos, las listas con destinos en la frontera, los lazos con capos que usaban a los infantes como tapadera para sus fortunas sucias. Lo juro por mi vida, señoría, era un comercio de almas inocentes. La madre Isabel, encadenada en el banquillo, me lanzó una mirada de puro veneno, pero bajo el peso de las pruebas
documentos que Juan había fotografiado, rompió en confesiones entre sollozos fingidos. El obispo lo sabía todo, recibía su parte para obras de caridad. El escándalo explotó en los periódicos, con titulares que gritaban corrupción eclesiástica, y el convento se clausuró como un tumor extirpado, sus puertas selladas con cintas amarillas. En medio de esa tormenta, volví al pueblito de Jalisco para confrontar a mi abuela. La encontré en su casita de adobe, más encorvada que nunca, con las manos temblorosas, sosteniendo un rosario desgastado. Abuelita, ¿por qué me mandaste a ese infierno? Le espeté, las lágrimas rodando por mis mejillas mientras le contaba lo descubierto. Ella se derrumbó en el piso, gimiendo. Perdóname, mija, creí que era salvación. Nunca supe la verdad. Solo rumores que ignoré por fe ciega. Su arrepentimiento era genuino, pero llegó tarde. Una semana después, un infarto se la llevó en silencio, dejándome una herencia de preguntas sin respuesta y una Biblia anotada con sus rezos desesperados. La enterré bajo un mango en el cementerio local, susurrando una oración no por tradición, sino por cierre. Juan y yo nos casamos en una ceremonia sencilla en la plaza de Guadalajara, con Lupita como madrina y su bebé gorjeando en brazos. Él publicó el libro Sombras en el hábito, un relato crudo que vendió miles y expuso más redes similares, ganándonos aliados en todo México. Eres mi heroína, me decía Juan por las noches, sus brazos envolviéndome en nuestra casita modesta, donde el amor florecía como oasis en desierto. Tuvimos 4 hijos. El mayor, un varoncito fuerte como su padre, seguido de 2 gemelas risueñas y un cauculita travieso que llenaba la casa de risas. Prosperamos. Con las indemnizaciones que la iglesia pagó a las víctimas, millones repartidos en juicios, fundé una ONG en la Ciudad de México, A las Rotas, dedicada a madres solteras y niños en riesgo, ofreciendo refugios, abogados y terapia que yo misma hubiera necesitado. Pero el destino guardaba un giro que me partió el alma en 2. Revisando archivos desclasificados del caso, encontré un registro polvoriento. Mi madre no había muerto en el parto, como abuela juraba. La habían entregado al convento siendo una chiquilla, vendida por deudas familiares, y su bebé, yo, fue adoptado por abuela para encubrir el esquema. Peor aún, tenía un medio hermano vivo, criado en una familia de Tijuana por narcos que lo usaron como fachada. ¡Ay, Virgen Santa, mi sangre perdida!, exclamé al leerlo, cayendo de rodillas en la oficina de la ONG. Juan me ayudó a buscarlo. Lo encontramos en un barrio pobre. Un hombre de 40 años, con ojos idénticos a los míos, trabajando como mecánico. Hermana, dijo al abrazarme, las lágrimas mezclándose con las mías. Pensé que era huérfano. Reunirnos fue sanar una herida abierta y hoy él colabora en la ONG, contando su historia para alertar a otros. Las condenas cayeron como martillazos. Isabel pudriéndose 30 años en prisión. El padre Carlos suicidándose en su celda con una carta de remordimiento cobarde. Y el obispo defrocked, pagando multas que financiaron más refugios. La iglesia compensó con donaciones forzadas y las leyes cambiaron. Inspecciones estrictas a orfanatos, castigos severos para tráfico infantil. Yo me convertí en activista, hablando en foros con voz que ya no temblaba. No dejen que el mal se vista de bondad. Mira, hija, el mal acecha en rincones inesperados, envuelto en sotanas o promesas vacías, pero nosotras, las mujeres forjadas en fuego, tenemos un poder que nadie nos quita. La voz para denunciar, el coraje para levantarnos. Si sientes esa opresión, no calles. Grita hasta que el mundo escuche. Comenta qué te conmovió más, la traición o la redención.
Suscríbete para historias que encienden el alma y que la luz te guíe. Hasta pronto.